Podcast. ¿Por qué Dios permitió la derrota de su pueblo? Vamos a reflexionar sobre el aparente triunfo de los ídolos y la soberanía de Dios en los tiempos difíciles. El objetivo del día de hoy es interpretar el juicio de Dios sobre Judá, no como abandono, sino como parte de su soberano propósito. Acompáñame a leer Daniel capítulo 1, versículo 2. Dice: El Señor le dio la victoria a Nabucodonosor sobre el rey Joacim de Judá, y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó al templo de su Dios en Babilonia y los colocó en la casa del tesoro del templo de su Dios. ¿Alguna vez te has sentido derrotado mientras los que no creen parecen avanzar? ¿Dónde está Dios cuando ganan los impíos? Hoy en este segundo episodio de Daniel y sus amigos, reflexionaremos sobre una escena inquietante. El templo fue saqueado, los ídolos parecían triunfar, pero no todo es lo que parece. Daniel 1:2 encierra un significado especial entre líneas. Es un grito de dolor disfrazado de narrativa histórica. El templo fue profanado, los utensilios santos fueron llevados a un templo pagano. Era humanamente la humillación de Dios y su pueblo. Pero el texto comienza con estas palabras clave: el Señor le dio la victoria. Otras versiones dicen: el Señor entregó. No fue Babilonia quien venció, fue Dios quien entregó a su pueblo en manos de Nabucodonosor. A veces, lo que parece una derrota es el cumplimiento del plan soberano de Dios. Pero, ¿por qué Dios permitió la caída? ¿Alguna vez te rompieron el corazón para salvarte? A veces, lo que parece pérdida es gracia encubierta. A veces, lo que creemos que es el final es el inicio de una transformación. Y allí uno se detiene, porque no fue Nabucodonosor, fue el Señor. Fue Dios quien entregó al pueblo. No fue un descuido, no fue al azar, fue propósito, fue juicio, fue amor firme. ¿Sabías que esto no fue sorpresa? Dios les advirtió durante décadas. En el episodio anterior iniciamos el desarrollo y aquí continuamos. No fue una acción aleatoria, fue un juicio profetizado. Dios lo gritó a través de Jeremías, lo suplicó a través de Ezequiel, lo lamentó a través de Habacuc, pero nadie escuchó. Jeremías 25, del 1 al 11, es un grito congelado en la historia. Durante 23 años les he hablado una y otra vez, pero no me han escuchado. Por tanto, toda esta tierra será desolación y servirán al rey de Babilonia por 70 años. 23 años de advertencias. Imagínate amar a alguien por 23 años, rogándole que no se autodestruya y aún así te ignora. Así fue Dios con Judá. Amor que advierte, paciencia que espera, pero también justicia que actúa. No fue por un pecado ocasional, un patrón de desobediencia, una vida entera dándole la espalda al Dios que los sacó de Egipto. Idolatría descarada. Quemaban incienso a otros dioses, incluso dentro del templo de Dios. La injusticia social, profetas vendidos al mejor postor, viudas abandonadas, pobres ignorados, y una desobediencia constante. La ley se volvió letra muerta. Violaban los mandamientos de Dios sin miedo a las consecuencias. Y un falso arrepentimiento. Lágrimas sin transformación. Hipocresía al más alto nivel. Segunda de Crónicas capítulo 36, del 15 al 17, lo dice sin anestesia. El Eterno, el Dios de sus padres, les enviaba continuamente mensajeros, pero ellos hacían escarnio de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Qué hace un padre cuando su hijo no escucha? Dios no quería destruir a Judá, Él quería rescatarla de sí misma, pero llegó un punto en el que el corazón de ellos se endureció tanto que el silencio fue más fuerte que las palabras, y entonces Dios permitió lo impensable. El templo fue profanado, la ciudad saqueada, los jóvenes deportados, no por crueldad, sino porque a veces el exilio es la única forma de regresar. ¿Y nosotros? ¿No hacemos lo mismo? Vivimos como si Dios estuviera dormido, ignoramos su palabra, jugamos con la gracia y cuando todo se derrumba, preguntamos ¿por qué Dios permitió esto? Pero la pregunta real es ¿cuántas veces nos advirtió antes de caer? Porque Dios nunca castiga sin antes llorar, nunca corrige sin antes suplicar, pero cuando ya no hay remedio, aún en el juicio, Él siembra redención. En Babilonia también había esperanza para sus hijos. ¿Sabes qué es lo más bello?
Dios no abandonó a su pueblo, ni siquiera cuando lo disciplinó, porque en Babilonia salieron a relucir héroes, se escribieron visiones, se mantuvo viva la fe, porque a veces cuando Dios permite que toques fondo, no es para hundirte, es para reconstruirte desde el polvo, desde la humildad, desde el quebranto. Dios permitió la caída porque no quería perder el alma del pueblo. Y quizás hoy te está llamando también. No esperes llegar a Babilonia para escuchar. Dios no ignora el pecado, especialmente el pecado religioso disfrazado de devoción. Pero aún en juicio, Dios permanece presente. Él mismo dirige el proceso. ¿Y los ídolos? ¿Vencieron? Nabucodonosor llevó los utensilios del templo de Dios al de sus dioses. Esto parecía una burla. ¿Alguna vez sentiste que lo más sagrado de tu vida fue pisoteado? Esa sensación de injusticia, de impotencia, de ver cómo lo que representaba a Dios, lo que era símbolo de su presencia, termina en manos del enemigo. Eso fue lo que pasó en Daniel 1:2. Leamos otra vez. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Sí, lo leíste bien, los utensilios del templo, los mismos que se usaban en el lugar santísimo, en el altar del incienso, en los sacrificios, fueron robados, llevados a Babilonia y puestos como trofeos en el templo de un dios pagano. ¿Y Dios qué? En silencio. Para Nabucodonosor, esto no era solo una conquista política, era una declaración espiritual que parecía insinuar: mi Dios venció al tuyo, mi imperio venció al tuyo, tu Dios fue derrotado. Era como si Marduk, el ídolo principal de Babilonia, se riera del Dios de Israel, como si los cielos hubieran sido vaciados y el trono del Altísimo abandonado. Porque eso hacían los imperios antiguos. Cuando conquistaban, saqueaban los templos y colocaban los objetos sagrados en los suyos, no solo como botín, sino como señal de humillación total. Y los utensilios de oro del templo de Dios ahora estaban al lado de los ídolos tallados por manos humanas. Cuando Dios calla, no está ausente, y aquí es donde esto se vuelve profundamente humano, porque a veces en la vida sentimos lo mismo. Vemos cómo lo que era santo termina en manos sucias, cómo lo que creíamos sagrado es profanado por el mundo, y nos preguntamos: ¿y Dios? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué permite esto? Pero lo que no vemos es que Dios no necesita defender su gloria como nosotros creemos. Él no entra en crisis por las apariencias. Él no pierde batallas. Él permite cosas para preparar escenarios, porque mientras Babilonia celebraba, Dios estaba sembrando profetas, estaba forjando el carácter de sus siervos fieles, estaba preparando un fuego que ni los hornos ni los leones podrían apagar. La verdadera derrota no es perder en la batalla, es olvidar quién eres. Los utensilios fueron llevados, sí, pero no fueron destruidos, no fueron fundidos, no se perdieron para siempre, porque incluso en el templo pagano, lo sagrado seguía siendo sagrado. Dios permitió que los tocaran, pero no que los anularan. Y eso habla también de ti. Quizás has pasado por momentos donde sentiste que tu fe fue robada, que tu valor, tu dignidad, tu propósito terminaron en manos equivocadas. Pero escucha esto, tú sigues siendo sagrado para Dios. Aunque hayan intentado derrumbarte por mantener tus convicciones, aunque otros hayan celebrado tu caída, aunque tu alma esté en tierra extraña. Spoiler alert, desde el cielo, los ídolos no ganan. Muchos años después, en Daniel capítulo 5, el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, cometería el error de usar esos mismos utensilios sagrados para emborracharse con sus concubinas en una fiesta que se convertiría en su última celebración. Esa misma noche, Dios le escribió en la pared: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y su reino ese mismo día cayó. ¿Te das cuenta? Lo que parecía una burla en Daniel 1 termina en juicio en Daniel 5, porque Dios no olvida lo que es suyo, y su justicia siempre llega, aunque parezca tarde, aunque parezca silencioso. Esta no es una historia de derrota, más bien es una historia de confianza. Confianza en que el Dios que permite también restaura. Confianza en que lo sagrado puede ser desplazado, pero nunca destruido. Confianza en que los ídolos jamás ganan,
aunque por un momento parezcan celebrar. ¿Dónde estaba Dios? ¿Derrotado? Nunca. El Señor no habita en templos hechos por manos humanas. Él no fue vencido. Él permitió que parecieran vencer para luego revelar su gloria en Babilonia misma. El Dios que parece callar en la derrota es el mismo que se levantará en la prueba con poder. La verdadera fe no pide «Dios, sácame de aquí», sino que dice «Dios, muéstrame el propósito por el cual me trajiste aquí». La derrota del pueblo abrió el camino para que Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueran luz aún en el lugar más oscuro. A veces, Dios permite que lo santo sea tocado para que su santidad brille, incluso en tierra enemiga. Acompáñame en esta oración a Dios. Señor, cuando no entendamos sus caminos, ayúdanos a confiar en tu soberanía. Aun cuando parezca que el mal triunfa, que recordemos que tú eres quien entrega y tú eres quien restaura. Enséñanos a tener fe, no en los resultados, sino en tu gobierno eterno. En el nombre de Jesús. Amén.